Radio UNACH presenta El Rincón de Sísifo. Un esfuerzo hecho por y para estudiantes universitarios que se instituyen en la discusión de los derechos fundamentales, la historia universal y los eternos dilemas filosóficos. Al micrófono, Francisco González y José Juan Pérez. La belleza no dimana de un cuerpo hermoso, sino de las bellas acciones. Tales de Mileto. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas, en esta nueva ocasión y en esta nueva oportunidad, en este nuevo día, en esta semana, traemos para ustedes una discusión que intenta hablar acerca del concepto de la belleza. Una vez que hemos terminado las 5 arduas sesiones sobre la filosofía de Hannah Arendt, pues hoy tratamos de traer un tema novedoso y fresco para ustedes. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Pues muy contento. Sí, ya era casi un seminario, ¿no? Sobre esta pensadora. Un diplomado en Hannah Arendt. Pues contento porque efectivamente vamos a tocar uno de los temas, pues que han sido perennes, ¿no? Digamos, en la filosofía. Es un tema que ha dado, pues, a la humanidad grandes satisfacciones, digamos, pero también grandes dolores de cabeza en el sentido de que, bueno, tratar de descubrir la naturaleza de este fenómeno que es la belleza, pues ha llevado a los grandes filósofos occidentales, incluso no occidentales, a considerarlo como uno de los altos valores hacia los cuales puede aspirar la humanidad, que digamos, ¿no? Podríamos pensar incluso que la belleza está dentro de esos grandes valores que podríamos reconocer como la bondad, ¿no? Por ejemplo, como la veracidad, como lo verdadero, o como, digamos, justamente esto, ¿no? La capacidad de sentir un cierto placer, un cierto amor, una cierta filia hacia los objetos que son bellos, ¿no? Entonces, esto siempre ha despertado la curiosidad humana. Es uno de los temas centrales de la llamada estética, que es una disciplina que, digamos, tiene su origen en términos un poquito como escolares o ya más definidos, como un tema, digamos, filosófico ya disciplinar, por ahí del siglo XVII, XVIII, es decir, ya la modernidad de pronto, pero que ha sido un tema recurrente desde el diálogo de Platón del banquete, continuando con su discípulo ya más, digamos, tardío, que es Plotino, ¿no? En el que unifican la idea del eros, del amor, con la idea de la belleza, ¿no? Recordarás el relato que hace Sócrates en el diálogo, en el que se discute la naturaleza del eros, esta pasión, este sentimiento, y bueno, hay artistas, en fin, gente importante dedicada a esta creación, y de pronto Sócrates, que es al final el que nos da un bello diálogo, que curiosamente se lo debe a una de las que reconoce como su maestra, que es Diótima, ¿no? Diótima le da todo un relato acerca del eros, pero pinta al eros como la culminación del deseo del amor humano. Entonces, esa idea es bastante interesante porque pues conecta la belleza con otro gran concepto también muy elevado, como puede ser el amor, ¿no? Que pues de cierta manera es algo que pues también nos define como seres humanos. Sí, para mí hablar de este tema es no solamente trascendental, interesante, sino que también es un desafío. Y lo es porque tampoco fui el estudiante más destacado en el curso de estética. Pero para mí el hablar de lo bello es curioso porque, por ejemplo, una de las cosas que yo ponía en cuestionamiento cuando nos tocó revisar los textos sobre la estética es algo que yo venía pensando desde, por ejemplo, las discusiones éticas y que te lo quiero comentar ahora. ¿Cómo podemos nosotros como seres humanos definir la idea de belleza? O sea, ¿cómo podemos encasillar
alguna percepción sensorial como algo bello, porque tanto los criterios morales como los criterios estéticos pareciera ser que son muy personales. Me refiero a que lo que, por ejemplo, para mí puede parecer bello, lo que para mí puede ser bonito, lo que para mí puede ser virtuoso, puede ser que para ti, inclusive, que eres una persona con la que yo he encontrado mucha afinidad en cuanto a ideas o en cuanto a, pues, gustos personales, podría haber este gran marco de diferenciación entre lo que creemos que es bello o lo que es virtuoso, ¿no? Ahí creo que es una de las preguntas importantes que tiene que atacar la estética, en el sentido de considerarse como una ciencia, en términos de que lo que es científico, lo que es ciencia, pues tiene que apuntar hacia un conocimiento universal o más o menos generalizado. ¿Qué opinas? Sí, sí, justo ese es uno de los grandes debates. Es decir, bueno, la estética no solo se dedica a esta cuestión acerca de la belleza, también otra de sus áreas disciplinarias, como podríamos decir, tiene que ver con la creación artística, ¿no? Las obras bellas, etcétera. Pero bueno, están un poco emparentadas. Y bueno, qué decir, es un debate realmente, pues, que recorre la historia de la filosofía occidental. El saber si la belleza es algo subjetivo o es algo realmente objetivo, ¿no? Y bueno, en ese dilema que digamos, los filósofos tipo Platón, Plotino, por ejemplo, ¿no? Pues lo ponen como una realidad, digamos, lo bello, como una realidad que existe, incluso con independencia del mundo de los fenómenos, ¿no? Y que aquellas cosas que nosotras llamamos bello en este mundo sensible, sensorial, al que todos tenemos acceso porque pues somos materiales, no serían bellos si no cumpliesen o no participasen de una cierta forma, de un cierto eidos objetivo que existe, aunque nosotros seamos incapaces de percibirlo, de la belleza, ¿no? Lo mismo que sucede un poco como la idea de lo bueno, ¿no? ¿Te acuerdas en la República? Platón tiene un poco esa idea. Lo bueno es algo objetivo, porque independientemente de que los hombres vivan en la caverna y nunca salgan de esa condición de esclavitud, el sol sigue brillando y sigue dando vida a todo, y el sol, bueno, recordarás, ¿no? La imagen sensible del bien, pero en este mismo caso también, digamos, la propia belleza, en ese sentido, tendría una realidad objetiva. Sí sería un objeto, pero no es un objeto cualquiera, ¿no? O sea, es un objeto último, digamos, como lo bueno, como la justicia, ¿no? Sería uno de los grandes objetos, ¿no? Digamos, en una metafísica muy, muy clásica, podríamos pensar, sí, tal vez hasta el siglo, pensemos del siglo XVII, el siglo XVIII, y sobre todo con personajes como Hutchinson, Shaftesbury, el propio David Hume, Edmund Burke, y bueno, posteriormente Kant. Digamos, la belleza comienza a pensarse en términos más bien como una experiencia subjetiva, más que como una experiencia, digamos, de la participación de un objeto o de una realidad exterior a la experiencia humana. Ahora, la cosa no es tan sencilla, porque ya incluso desde los sofistas estaba la idea de que, acuérdate que ellos eran muy relativistas y tal, ya estaba la idea de que la belleza era una apreciación simplemente subjetiva. Y al decir esto de subjetivo, digamos, como que podríamos correr un cierto riesgo, tanto en ética como en estética, que son dos disciplinas prácticas, ¿no? O sea, irnos a los extremos, en realidad crea problemas para una visión coherente sobre lo que sea. Porque imagínate que tenemos, no sé, visiones distintas sobre la belleza. Yo siempre pongo ejemplos, no lo voy a decir aquí porque vamos a salir al aire, pero pongo ejemplos, por ejemplo, de una famosa actriz de los 70s, de nombre oriental, que salían en esas películas que se hacían en esa época. Creo que es acapulqueña la señorita, bueno, ahora ya es una señora de edad mayor, y yo decía, bueno, es que para mí eso es la belleza, ¿no? La belleza es esa mujer y tal, y alguien me podía decir, no, pero está re fea, ¿no? ¿Cómo le va a gustar, una vedette, ¿no? Y bueno, pues sí, pero pues me gusta, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, cuando usamos la palabra belleza, pues no nos estamos refiriendo a lo mismo.
O sea, habría como un problema de incomunicación, de que, bueno, pues, ¿a qué te refieres, no? Porque yo puedo pensar en esta personaje, pero tú puedes pensar, no sé, en cualquier otro, o incluso, no sé, tener una idea diferente completamente. A mí lo que me parece, por ejemplo, una deformidad, a ti te podría parecer bello, ¿no? Entonces, ahí el concepto de belleza pues ya dejaría de ser un concepto tan trascendente como el de justicia, como el de bien, como el de verdad, porque pues ya es como que cada quien pues agarra sus maletas y lo llena como puede, ¿no? Pero bueno, no sé si antes de continuar con esta misma charla podríamos ir a un corte y volver para seguir decantando estas ideas. Claro que sí, Francisco, muy, muy oportuna la intervención y sobre todo el espacio para quizás reflexionar un poco en lo que nos has comentado, que ha sido de gran valor. Continuamos más adelante con el Rincón de Sísifo y esta discusión sobre la belleza. ¿Ya conoces los beneficios de ser estudiante UNACH? Tu tarjeta de estudiante te otorga múltiples promociones, descuentos en tiendas y servicios, así como acceso a las instalaciones universitarias. Tramita tu tarjeta en el Departamento de Control Escolar de tu facultad. Somos UNACH. Mayor información en www.unach.mx. Radio UNACH. Transmitiendo desde Boulevard Belisario Domínguez, sin número, kilómetro 1081, Terán. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Escúchanos en www.radio.unach.mx y Facebook, Radio UNACH Oficial. Somos la radio universitaria que comunica y se acerca más a ti. Radio UNACH. Coordinación de Comunicación Universitaria. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente aquí al Rincón de Sísifo. En esta emisión estamos tratando de descubrir si hay la posibilidad de limitar el subjetivismo y el relativismo que pueda existir en el concepto de la belleza. Y Francisco nos daba antes del corte algunos buenos ejemplos de cómo poder advertir que hay esta gran escisión entre considerar que algo es bello o que algo no es bello. Yo siempre que trato de plantear estos temas me refiero como un ejemplo práctico al tema de la ética, porque pues sobre todo los que estudiamos leyes o que nos abocamos a la idea de la teoría de la justicia, pues hemos observado cómo algunas consideraciones sociales en cuanto han recurrido a esta idea de la progresividad en cuanto a la concepción de los derechos, pues algunas cosas en el pasado eran vistas como de forma negativa o eran prohibitivas y en la actualidad pues han evolucionado a ser consideradas de forma distinta. En algunos pueblos del mundo, quizás la idea, por ejemplo, de la eutanasia sea una idea bien permitida y bien recibida, pero en sociedades, por ejemplo, latinoamericanas es un ideal al que no se ha podido alcanzar. Lo mismo sucedería con el concepto de la belleza. La belleza para algunos puede ser lo que nos comentaba también Francisco, pues estar en Acapulco, estar en Cancún, estar en la Ciudad de México, y para otros podría ser la paz que se encuentra, qué sé yo, estando en casa, leyendo un libro y maquinando en una vieja Olivetti algún libro que nos haya dado la intención de escribir. Para mí esa discusión es muy importante porque yo nunca terminé de convencerme, sobre todo en este semestre que acaba de concluir, en el que cursé la asignatura de estética, y lo mismo me pasaba pues cuando llevaba ética, porque es de esas preguntas que yo creo que a uno como maestro no le gusta que le hagan porque son preguntas incómodas, porque en realidad también es justificable, no son preguntas o no son respuestas que hayan sido terminadas, no hay quizás una verdad absoluta sobre si la belleza, si los criterios morales pueden ser universales, pero creo que es muy importante agotar este punto para poder determinar si vamos acercándonos a la idea de la belleza y que nuestro público pueda quedar convencido de en qué momento poder sentir, poder percibir que está ante un objeto que es digno de ser admirado como bello. Sí, mira, yo pienso que efectivamente, a pesar de que son debates que a veces podrían parecer un poco interminables, sí se ha llegado a ciertos puntos, ¿no? Es decir, ya el propio Hume o el propio Kant, ¿no? Notaban que tanto la idea de que la belleza, ¿no? San Agustín tenía una concepción de que los objetos
son bellos porque nos deleitan, ¿no? Entonces ya era como una concepción un poquito sesgada hacia la idea del placer. Ya. Entonces de pronto Hume también tiene un poco esa idea, pero descubre en un texto hermosísimo que se llama La norma del gusto, que es un texto bellísimo, en el que Hume descubre que un viejo adagio, digamos, entre los romanos es que en cuestiones de gustos, pues no hay discusión. A ti te gusta Billie Eilish, a mí me gusta Taylor Swift, y pues no vamos a discutir porque... Pues, pero porque a mí me produce placer. Claro. O sea, es una postura bastante hedonista, ¿no? Sí, ¿no? A ti y a mí la otra, más flaquilla, pues me produce también placer y tal. Pero en el fondo, digamos, el propio Hume dice en esta norma del gusto, pero hay gente que sí tiene un gusto más refinado que otros. O sea, hay personas a las que podemos decir que tienen un gusto, pues vamos a llamar así, pobre, o una falta de carencia subjetiva, ¿no? O sea, no hay una formación subjetiva, ¿no? Leo cualquier historia de periódico y me parece bellísimo, leo el vodevil y creo que estoy frente a la ópera, ¿no? O sea, es decir, hay gente que tiene un juicio, digamos, un poco más reducido, más limitado, y hay personas que tienen un juicio más amplio. Y entonces a veces damos un poquito a la categoría de los críticos de arte, etcétera, damos un poco la idea de que debería existir una norma, ¿no? Sobre el gusto, sobre el juicio estético. Entonces eso le hace ver a Hume que, por ejemplo, las cuestiones de gusto, sí por una parte son subjetivas, porque efectivamente él, como buen empirista, se centra en la experiencia del sujeto que percibe la belleza y le produce placer, pero al mismo tiempo se da cuenta que la belleza también es como una especie de construcción intersubjetiva, porque sí discutimos cosas de gusto. O sea, sí nos ponemos a discutir si es mejor, por ejemplo, una pintura de Modigliani que Picasso, o si la técnica de Rothko, por ejemplo, estoy pensando en un pintor, es superior a la técnica de, no sé, algún otro pintor norteamericano. Se me va ahora el nombre. Mark Rothko, bueno, ya lo he dicho. Jackson Pollock, por ejemplo, ¿no? Y discutimos justo sobre eso, ¿no? Yo te presto un libro y te digo, mira, esta es la mejor novela que ha escrito mi querido o amado autor Guillermo Fadanelli, y tú me dices, bueno, esto es una porquería, no sé qué, y discutimos sobre eso. Y con eso vamos formando nuestro gusto, ¿no? Lo vamos formando entre los que conversamos, entre el espacio público que se va creando, que es un poco como el de la crítica, ¿no? Y Kant también, de cierta manera, lo reconoce, dice, es un poco, digamos, hay como un dilema, ¿no? Es una antinomia del juicio reflexionante, del juicio de gusto. Hay una antinomia, recuerdas que Kant tiene una idea de que la razón es contradictoria y etcétera. Entonces una de las características de la razón es que entra en contradicción consigo misma. Y entonces justo una de esas contradicciones es, bueno, ¿el juicio de gusto puede ser universalizable o no? ¿O solo es particular? Y Kant parte de una visión también subjetiva, idealista, en la que dice, bueno, sí, la belleza produce placer de manera desinteresada en el sujeto, ¿no? Esto quiere decir que el sujeto no desea poseerlo, ni quiere conocerlo, sino que le produce placer de manera desinteresada, ¿no? Sus facultades encuentran cierta armonía, la razón deja de ser contradictoria, por fin se organizan todas sus sensibilidad, entendimiento, razón, ideas, conceptos, encuentra un cierto orden, pero no en el objeto, sino dentro de sí. Y fíjate, aquí viene lo bueno. Y ese mismo placer lo quiere comunicar a los demás. Porque no es lo mismo decir, a mí me gusta Billie Eilish, para seguir en los ejemplos, cosa que es verdad, que me gusta, su música y ella también, pero otra cosa es decir, Billie Eilish es bella. Porque ya no estoy diciendo que el juicio es solo válido para mí, sino que tal vez también José Juan tendría que tener algunas herramientas para decirme, bueno, me lo parece que lo es, o me lo parece que no lo es. Entonces yo tendría un juicio estético, en todo caso, tendría que tener también cierta pretensión de universalidad. Pero esa universalidad es una universalidad
perdón por la palabra, ¿no? Pero intersubjetiva. Es decir, que se construye entre los sujetos, ¿no? Al igual que las normas morales, ¿no? O sea, pensando un poco en ese mismo esquema, o sea, las normas morales, pues no son, yo me las invento en mi casa y así como si Dios me hablara tipo Moisés y me dictara mi conciencia moral. Pues no, es que ya de cierta forma las normas morales, me gusten o no me gusten, pues ya de cierta manera están codificadas. Yo lo que hago es adherirme a esas normas sociales. Y lo que hago es adherirme o separarme, ¿no? Exactamente. Bueno, mientras vivamos en el marco social, sí, lo claro, más recomendable es adherirse. Sí, claro. Pero recordarás... Si quieres separarte, te puedes ir a una isla desértica y... No, bueno, pienso en separarte también cuando las normas morales a veces son un poco corruptas, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, mientras las normas morales no hayan sido institucionalizadas con el poder punitivo del Estado, puedes separar lo que quieras, pero si ya están positivadas en una ley estatal, ahí es un poco más complicado. Entonces sí. Sí, es cierto, pero digamos, esa idea de las leyes, por ejemplo, en el caso del derecho, podría servirnos a nosotros un poco como en el caso del canon de la escultura de Polícrates, ¿no? Este canon clásico que hemos visto en las representaciones de la Grecia antigua, los cuerpos ideales, etcétera, ¿no? Un orden de armonía, el tipo canon que también parece que establece Leonardo con el hombre de Vitruvio, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como cierto canon que podría ser esa positivación, por decirlo, de lo que hemos considerado bello a lo largo de la historia, y que de cierta manera que si uno de pronto sale de esa regla, de ese patrón, digamos, sí podrías... le sucedió a Van Gogh, ¿no? Es un poco también... Van Gogh, pues, no entraba dentro del canon estético del siglo XIX. Botero, por ejemplo, con sus esculturas. Exacto, ¿no? Entonces, nada que ver con... Entonces, aquí, digamos, en la estética sí tenemos un poquito de mayor libertad, aunque también hay un poder, yo no diría punitivo, pero sí hay un poder que es justamente la conversación pública respecto a la valía de la obra de arte, a la valía de la belleza, ¿no? O sea, y eso es lo que construye el canon. El canon no es algo que está ya dado de antemano, sino que es algo, al igual que las leyes, que vamos positivando esa forma de convivencia, etcétera, porque es más beneficiosa, porque es más justa, como quieran llamarle. Ya saben lo que opino yo sobre eso, no lo voy a repetir, pero en términos de estética es un poco eso lo que sucede, ¿no? Okay. Oye, Francisco, ¿cómo ves si continuamos con esta discusión tan interesante que has propuesto sobre la belleza en el siguiente programa y damos oportunidad a nuestros radioescuchas a que puedan pues indagar quizás si les es de interés en internet, en alguna fuente consultable sobre estos conceptos y la validez de la belleza, si es posible pensar en una belleza universal? Y yo quisiera desafiar al público para que también pudiera esgrimir algunos ejemplos sobre los conceptos de belleza y cuáles son aquellos que les parecen a sí mismos como algo bello. Si es de su interés, yo les invito a que puedan dejar en la caja de comentarios sus impresiones, sus percepciones, sus críticas y sus reflexiones sobre el tema. Les esperamos y las esperamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde en otra emisión más del Rincón de Sísifo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pensemos en la posibilidad de Sísifo feliz, un ser que ha quebrantado el designio divino que le acechaba. Pensemos en el despertar de Sísifo. Radio UNACH presentó El Rincón de Sísifo. Escúchanos en la siguiente emisión.